Gracias, señor presidente. Voy a hacer una presentación breve para detallar los principales números del presupuesto y después para también repasar las modificaciones que ha tenido el proyecto original en la media sanción de la Cámara de Diputados. El presupuesto para el 2019 del sector público nacional establece una estimación de ingresos de 3.721.000 millones y un nivel de gasto primario equivalente. Eso hace que el resultado primario para el 2019 sea cero. La suma de intereses prevista para el año 2019 es de 596.000 millones de pesos, equivalente naturalmente al déficit financiero para ese año. La variación de los recursos, los ingresos totales crecen en el 2019 41,8%, sustancialmente por encima del 24,5%, que es el crecimiento de los gastos primarios, y eso es lo que permite que las cuentas del sector público pasen de un déficit del 2,6% del PBI en el 2018 a un resultado primario equilibrado en el año 2019. Como bien dijo el ministro, la convergencia desde el déficit de este año al resultado equilibrado del 2019 se da en partes casi iguales entre ingresos y gastos. Desde del lado de los ingresos crecen 1,2% del producto, básicamente por el aumento de los derechos de exportación. Del lado del gasto tenemos un crecimiento de las prestaciones sociales que crecen 0,2% del producto, lo que implica un esfuerzo sustantivo en todas las otras partidas de gasto para compensar esa suba y la necesaria convergencia del equilibrio primario. Dentro de lo que es el gasto de capital, tenemos una reducción de medio punto del producto. Dentro de lo que es subsidios económicos, tenemos una baja de 0,7 del producto. La mitad de este 0,7 tiene que ver con el acuerdo que hemos hecho con las provincias para que las provincias se hagan cargo del subsidio al transporte automotor intrajurisdiccional y la tarifa social eléctrica. En lo que tiene que ver con el resto de las transferencias a provincias, hay una caída en el 2019 contra 2018 de 0,3% del producto. Esto es exclusivamente la provincia de Buenos Aires y se relaciona con que durante el 2018 la actualización del Fondo del Conurbano que se había firmado en el consenso fiscal se hacía a través de una partida de gasto, mientras que a partir del 2019 son recursos automáticos que va a recibir directamente la provincia de Buenos Aires. Pero en términos del gasto, transferencias a provincias, lo que van a reflejar las cuentas fiscales es una caída el año que viene, pero que tiene que ver con esta explicación. En el resto de los gastos operativos y el gasto primario hay una caída de 0,1% del producto en cada uno de los casos, lo que, si uno suma todo lo que he mencionado recientemente, es lo que nos permite pasar del déficit 2,6% de este año al equilibrio primario el año que viene. Si uno analiza el gasto por finalidad y función, lo que vamos a encontrar es que en la finalidad administración gubernamental, el gasto en el 2019 será de casi 168.000 millones de pesos. Esto es un 8,5% más que en el año 2018. En lo que es servicio de defensa y seguridad, el gasto ascenderá a 188.000 millones de pesos prácticamente, es un 23% más que en el año 2018. En lo que es servicios sociales, el gasto es de 2.640.000 millones, un 32% por encima del 2018, siendo el rubro del gasto primario que más crece. Servicios económicos, que es donde se concentran los subsidios, tiene una caída nominal del 5,4%. Y servicio de la deuda pública tiene un crecimiento del 2019 contra 2018 de casi el 49%, producto del mayor tipo de cambio y de que nosotros estamos cerrando un proceso de déficit que necesariamente se financia con deuda. Lo que pueden ver es que la participación de servicios sociales en el gasto primario ascenderá en el 2019 al 77%. Y el 66% si uno lo mira como participación del gasto total, siendo este el máximo nivel de inversión social en un presupuesto nacional, por lo menos en los últimos 20 años.
Al analizar el gasto primario por ministerio, uno va a encontrar crecimientos disímiles, principalmente los ministerios que tienen un componente más importante de prestaciones, como es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que tiene incorporada la ANSES dentro de su órbita. Es el ministerio que más crece, con un 34,2%. Luego va a encontrar en un rango de entre el 20 y el 25% todos aquellos ministerios que tienen una alta participación de gasto en personal. Y por último, los ministerios que tienen un crecimiento menor o incluso negativo son aquellos ministerios que están asociados con los subsidios o con la obra pública, como por ejemplo los ministerios de Transporte y de Energía. Dentro de lo que es servicios sociales, nos parecía importante destacar los principales programas no automáticos, no prestacionales que nosotros tenemos. Dentro de lo que es la emergencia social, con dos programas que están en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el programa de apoyo al empleo y el programa de proyectos productivos comunitarios. El presupuesto pasa de 29.000 millones de pesos a 39.000 millones de pesos. En lo que es el programa de políticas alimentarias, también del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hay un crecimiento del 56%, yendo ese presupuesto a casi 11.000 millones de pesos. En el programa de vacunas, el crecimiento de casi el 170%, y en el programa de cobertura universal de salud, el crecimiento es del 27%. Estos son 4 de los principales programas sociales que nosotros tenemos, que no son los que tienen que ver con transferencias a personas automáticas, por jubilaciones y por asignaciones por hijo, que suman en su totalidad 66.000 millones de pesos y que tienen un crecimiento con respecto al año 2018 de un poco más del 50%. La anterior de los poderes. Exactamente, muy bien. Repasemos un poquito porque es interesante. La humillada y permanente criticada política tiene uno de los porcentajes más bajos desde el punto de vista del incremento presupuestario. 19,5. El Poder Judicial de la Nación, 26,4, y el Ministerio Público, 27,7. Jefatura de Gabinete, 27,6. Presidencia, 27,6. Me parece importante remarcarlo. Para la prensa, para la opinión pública, me parece muy importante remarcar esto. En general, el Parlamento, que es el más cuestionado, el que pone siempre la cara, al que siempre desprestigian alegremente, es el que menos variación presupuestaria tiene. Gracias, secretario. Me adelanto, hago una simple mención. En lo que tiene que ver con Presidencia de la Nación, el monto se explica por la incorporación de la Agencia Nacional de Discapacidad a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Eso es lo que hace que el presupuesto de Presidencia sea tan abultado, tiene un componente de movilidad de las prestaciones muy significativo. En lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, vemos que la deuda pública neta con el sector privado toca un pico en el año 2018 del 52%. Esto se explica principalmente por la suba del tipo de cambio y a partir de entonces, dada la convergencia fiscal a equilibrio primario en el 2019 y a superar el primario a partir del año 2020, el ratio empieza a descender y a estabilizarse a partir del año 2022 en niveles menores al 39%. Lo mismo sucede con los servicios de intereses sobre PBI, que alcanzan el pico máximo en el año 2019 con un 3,2% y empieza a descender de ahí en adelante, dado el programa de convergencia fiscal que estamos proponiendo. En términos de la relación deuda-producto bruto, uno mira con algunos países de la región, el ratio de Argentina hoy en su pico máximo de 52% del producto está por debajo de lo que está en otros países. Si uno toma la deuda privada, que es como están calculados también los indicadores en los otros países. Con relación al programa financiero del año 2019, esto lo hemos presentado también en
en el mensaje de presupuesto. Nosotros tenemos necesidades financieras en el año 2019 por casi 28.000 millones de dólares, si se excluyen las letras, y tenemos vencimientos de letras con el sector privado por unos 14.500 millones de pesos. Esto hace que las necesidades totales sean de 42.400 millones de dólares. Las fuentes en el año 2019 tenemos previstos casi 23.000 millones de dólares por el acuerdo con el Fondo Monetario. Prevemos iniciar el año con un saldo de caja de casi 5.400 millones de dólares. Esto nos permite que con solo renovar el 60% del vencimiento de letras que tenemos y el 60% de los RIPO que vencen este año, tener cerrado el programa financiero el año que viene sin la necesidad de colocar deuda ni en el mercado local ni en el mercado internacional durante el año 2019. En términos de las modificaciones que ha sufrido el proyecto original en la media sanción de diputados, como bien mencionó el ministro anteriormente, se han incorporado 13 artículos al proyecto, se eliminaron 15 artículos, hubo 18 artículos con modificaciones de fondo, hubo 12 modificaciones menores o de forma. Se aumentaron los compromisos de gasto por un poco más de 20.500 millones de pesos, donde los rubros principales fueron el Fondo de Subsidios al Transporte, que va a provincias y municipios por 6.500 millones de pesos, un adicional para las cajas previsionales provinciales, que estaba presupuestado en 17.000 millones de pesos y se eleva a 22.000, y un adicional para la provincia de La Rioja, que estaba presupuestado originalmente en 2.800 millones de pesos y se elevó a 4.200. En el artículo 16 hubo incorporación de partidas presupuestarias por 7.600 millones de pesos, siendo las más significativas un poco más de 4.000 millones para vivienda, 900 para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 500 para Cultura, 500 para el CONICET, 400 para el INTA y 700 millones para el Ministerio de Turismo. Dentro de los artículos incorporados, el artículo 58, que crea el fideicomiso para que el saldo del subsidio de la Resolución 46 de Energía quede sujeto al cumplimiento de inversión por parte de las empresas. Artículos 68 y 69 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, donde se incorporaron algunas sugerencias de las provincias para que los mayores gastos corrientes asociados a nuevas inversiones lo puedan tomar a cuenta no solamente las provincias que tengan equilibrio fiscal, superávit financiero, sino también superávit económico. Se incorporó también, producto de una recomendación del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que los preceptos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, principalmente el que determina que el gasto corriente no puede crecer más que la inflación, se aplique para cada uno de los poderes. Esto es que de aquí en adelante el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tengan que crecer por debajo de la inflación. Se hicieron 2 modificaciones al Código Aduanero en lo que tiene que ver con la asimilación de los servicios a las mercancías. Se redujo la alícuota máxima que se le delegaba al Congreso al Poder Ejecutivo para aplicar derecho de exportación y se diferenció las mercancías que hoy están con una alícuota de 4 pesos, un derecho de 4 pesos de aquellas que están con un derecho de 3 pesos. Quedó exceptuado el impuesto interno a la champaña de forma definitiva. Se facultó al Poder Ejecutivo para otorgar plazo de espera para el pago de los derechos de exportación, que es algo que estaban reclamando las pequeñas y medianas empresas. Hubo 2 artículos que se incorporaron relacionados con el IVA, principalmente las empresas de medios. Lo que mencioné sobre La Rioja, un mandato para que el Poder Ejecutivo pase la autoridad concedente de lo que es Edenor y Edesur de la Nación a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, lo que mencioné de transporte automotor, el impuesto al patrimonio sobre cooperativas y mutuales. Nosotros habíamos propuesto un impuesto a las ganancias que se modificó hacia un impuesto al capital. Dentro de los artículos eliminados se eliminó el artículo que nosotros proponíamos para flexibilizar las reestructuraciones voluntarias de deuda. Se eliminó un artículo que preveía una prescripción del Código Aduanero. Lo que mencioné sobre las ganancias para cooperativas y mutuales, ese artículo se eliminó y se reemplazó por el otro.
se eliminaron los artículos que establecían... Senador, ya lo pedimos. Es difícil frenar la obra pública, senador. Ya. Estamos en eso. Volví a solicitar antes del pedido. Sí, también lo ha pedido el presidente provisional. Sí. A ver, muchachos, si paramos. Ahí ya solicitamos. Bueno, se eliminaron los artículos relacionados con la UIF porque se sugirió un tratamiento por separado. Se eliminaron los artículos que modificaban adicionales en el suplemento patagónico, tanto para la asignación por hijo como para las jubilaciones. Dentro de los artículos modificados se restringió una facultad del jefe de gabinete para que los aumentos de créditos con fuente internacional se limite a proyectos ya aprobados por el presupuesto. Se impuso la automaticidad en la actualización de la remuneración a salto grande por las regalías. El artículo 16, que incorpora gastos presupuestarios que mencioné anteriormente. Se aumentó el cupo para renovables por 200 millones de pesos. Se elevó el valor del inmueble como factor de exclusión para las pensiones graciables. Se permitió que la POAM sea compatible con el monotributo social. Se incorporó más detalles sobre el fideicomiso de obra pública respecto a lo que estaba en el presupuesto original. Se exime de tributos nacionales a los fideicomisos provinciales de PPP. Se hizo otra modificación a la ley de responsabilidad fiscal para que, dado que la nación le traspasa gastos a las provincias, eso sea deducible del gasto de provincias y del gasto de nación. 3 artículos adicionales donde se modificó la ley de IVA. 2 modificaciones sobre el programa de vivienda que nosotros habíamos propuesto. El aumento del módulo electoral de 8,50 pesos a 13,50 pesos. Se permite la indexación del leasing sobre muebles registrables y se limitó al corredor de Vaca Muerta, Bahía Blanca, la posibilidad de expropiar terrenos con fines de desarrollo ferroviario. Eso es todo. Gracias.